Como proyecto final de la materia de análisis de coyuntura, les vamos a presentar el tema de matrimonio igualitario. El equipo está integrado por Gómez Solís Carolina, Pérez Zelaya Gretel y Ramírez Camacho Lisset. Como introducción, conocemos que la comunidad LGTBIQ+ ha tenido una lucha constante por la reivindicación de sus derechos. La homofobia y las leyes que la perpetúan siguen siendo constantes en gran parte del mundo y se vive una complicada situación a nivel global. Con este trabajo buscamos analizar los avances de los derechos y libertades de esta comunidad, en especial el matrimonio igualitario, cómo este ha sido tema de debate en algunos países que mantienen altos estigmas sociales ante la comunidad LGTBQ+, como también las organizaciones y actores que juegan un papel fundamental en esta lucha por los derechos de la comunidad. La comunidad es un movimiento de gran relevancia en la actualidad debido al impacto que tiene a nivel mundial por la lucha diaria por sus derechos. En sus marchas ven una oportunidad para velar por derechos que no deben darse por supuestos y cuestionar las legislaciones homofóbicas y transfóbicas. Debido a que los derechos son fundamentales para las personas, como lo es el respeto, en pleno siglo XXI deberíamos ser una sociedad civil diversificada y dinámica que incluya todas las voces y deje los estigmas sociales a un lado. Enfoque, teoría y perspectiva. Enfoque reduccionista. Escogimos el enfoque reduccionista porque pone mayor énfasis en describir un fenómeno complejo a partir de sus elementos constitutivos y de tal modo describir de manera exacta los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, ya que se desglosa todo lo que se puede para llevar una pronta respuesta y o solución. Como segundo escogimos la teoría liberal, porque como expresa la libertad del individuo y va dirigida a la igualdad de las leyes, derechos, obligaciones y por eso hace énfasis en una relación con el matrimonio igualitario, porque expresa sus ideas y opiniones y la noticia liberalmente. Como tercero y último, la perspectiva lógica del poder. El matrimonio en general es un derecho humano y que está plasmado en la Constitución. De tal manera, el matrimonio igualitario no debe ser una excepción, ya que todos los individuos gozan de una garantía de los derechos humanos. El matrimonio igualitario es la unión contractual de dos personas adultas sin discriminación de orientación sexual o identidad de género, concebido como una unión de carácter afectiva creada con el propósito de apoyarse, protegerse y establecer una familia legítima a nivel social, figura que cambia el estado civil mediante la cual se reconoce los mismos derechos que otorga el matrimonio entre heterosexuales. El significado del LGBTQ, estas siglas se utilizan para referirse a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. A veces aparecen en otro orden y se eliminan o añaden siglas para referirse a otras realidades que integran la diversidad sexual. Desarrollo. Las variables que utilizaremos son la legislación en el mundo, la evolución en México ante el matrimonio igualitario y las asociaciones civiles que apoyan a la comunidad LGTBQ. Y los derechos que la comunidad LGBTQ ha solicitado en el mundo han sido incluidos en las últimas décadas y estos varían dependiendo de la legislación de cada país. Y algunos de los documentos internacionales sobre sus derechos son los principios de Yogyakarta, la Declaración Internacional de los Derechos de Género, la Declaración contra la Homofobia y la Discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Y en el caso de México se han modificado diversos artículos con el fin de aprobar la celebración del matrimonio igualitario y en los últimos años ha tenido un gran avance porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional aquellas entidades federativas que consideren el matrimonio igualitario como indebido.
En casi 30 países del mundo, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, siendo Europa el continente con más países que han legislado a favor de esta unión. España es uno de los pioneros en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, legislándolo en el año de 2005, después de que lo hicieran Países Bajos, Bélgica y Canadá. En el siguiente mapa pueden ver en los espacios coloridos los países que han legislado a favor del matrimonio igualitario. Como podemos ver, los Países Bajos fueron el primer país en legislar a favor en el año 2000. Consecuentemente a esto, Bélgica, Canadá y España, Sudáfrica, Noruega y Suecia, Argentina, Islandia y Portugal, Dinamarca, Brasil, Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda y Uruguay, Luxemburgo y Escocia, Finlandia, Irlanda, Estados Unidos, Colombia y Grecia, Australia, Malta y Alemania, Austria, Taiwán, Irlanda del Norte y Ecuador y Costa Rica. En la República Mexicana, a pesar de que se ha dejado claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho que debe ser reconocido en todo el país, los congresos locales se rehúsan a aprobarlo por la vía legislativa. Actualmente el matrimonio igualitario está legalizado y puede realizarse sin necesidad de amparo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas. En estos 4 últimos estados, recientemente su Congreso local aprobó en pleno la reforma a los códigos civiles y familiares. Entre las instituciones que apoyan al matrimonio igualitario se encuentran Amnistía Internacional, ILGA, CONAPRED, INJUVE y algunas otras organizaciones en pro de los derechos humanos. Según datos del PNUD, hay más de 180 organizaciones de la sociedad civil en la región de Latinoamérica que trabajan en derechos humanos, atención y apoyo a la comunidad LGBTQ+. México cuenta con 25 organizaciones en las cuales se brindan los apoyos ya antes mencionados. ILGA World es una organización que actúa como líder y voz global para los derechos de quienes se enfrentan a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y o expresión de género y el sexo intersexo. Estas organizaciones juegan un papel fundamental para la comunidad debido al apoyo que les otorgan. De manera general, en nuestro trabajo vamos a hablar sobre la situación del movimiento sobre el matrimonio igualitario, la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Tenemos como protagonista a la comunidad LGBT+, sus ayudantes son las organizaciones civiles e internacionales. Como destinatario es la comunidad LGBT. Los opositores son los activistas conservadores, religiosos y movimientos políticos. Como hemos visto, la lucha sobre los derechos de la comunidad LGBT aún sigue siendo un tema a discutir y como centro de atención, ya que no todos los estados aquí en México cuentan con la aprobación del matrimonio igualitario, pero que aún así se siguen las organizaciones y los mismos ciudadanos luchando para obtener este derecho. Actualmente, la Ciudad de México ha sido uno de los primeros estados aquí en México en ser aprobado el matrimonio igualitario, sin la necesidad de un amparo. Ciudades como Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán y entre otras cuentan con la aprobación del matrimonio igualitario. Y los demás estados, las personas que quieran contraer matrimonio igualitario tendrán que irse por un trámite de un amparo, que son muy tardados. O de otra manera pueden ir a otro estado donde sí es legal el matrimonio igualitario. Como conclusión, en estos últimos años los derechos de las personas LGBT+ han estado cada vez más en el centro de discusión en diferentes foros nacionales e internacionales, que ha dado pie a los distintos tratados y convenciones en la materia de derechos humanos, que ha tenido resultados muy positivos, ya que la mayoría de los estados aquí en México ya el matrimonio igualitario es legal. Y día con día las organizaciones civiles se juntan para hacer valer sus derechos humanos y gozar las mismas leyes de las personas heterosexuales. En México el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal actualmente en la Ciudad de México y en algunos estados, pero no es reconocido a nivel federal a pesar de la ardua lucha por parte de distintas organizaciones. A pesar que México ha tenido un proceso notable ante la reformación de algunos artículos,
Sigue existiendo en algunos países de la República el rechazo hacia la comunidad por la designación que se tiene hacia ella. Pero dado el caso que puedan las personas de la comunidad LGBT más contraer matrimonio en estados de la República donde sí sea legal para no pasar por un amparo que son trámites muy tardados. A pesar de los grandes avances que estos podría seguir siendo un tema de debate ante las comunidades, actualmente instituciones religiosas e individuos conservadores mantienen el rechazo ante las personas con preferencias diferentes. Es importante mencionar que una lucha por la validación de un derecho que existe, pero no es respetado por los prejuicios de la sociedad y gobernantes.